aprendiendo a navegar un mundo incierto. Michelle Booker, autora del Rinoceronte Gris y CEO de Grey Rhino & Company. Modera Laura G., miembro del directorio de Banco Santander y de Pharmacity, asesora ejecutiva senior del grupo Sancor Seguros, miembro del comité Experiencia Management. Gracias, Michelle, por unirte a nosotros. Buenas tardes, en realidad buenos días para vos. Es un placer y un honor contar contigo en esta experiencia Idea Management. Michelle, nosotros durante las últimas décadas hemos experimentado una serie de cisnes negros, pero en tu libro, El Rinoceronte Gris, has introducido dos conceptos que se aplican globalmente, y estos dos conceptos se han puesto en evidencia este último año. Entonces, quisiera que comencemos hablando acerca del concepto del rinoceronte gris y cuáles son los que tú crees que vienen a investirnos. Es muy bueno estar con ustedes, me encantaría estar allí. El rinoceronte gris empezó en Argentina en realidad, como un resultado de la Argentina. Justo antes de la crisis de 2001, yo estaba trabajando para Financial Review y estaba escribiendo acerca de la Argentina, especialmente acerca de su propuesta de mayo de 2001, en donde ofreció reestructurar su deuda con una quita del 30% para tratar de implementar una dinámica, y esto no sucedió, y no necesito relatarte qué es lo que sucedió en diciembre de ese año. Seguí de lejos la cuestión y estaba en un grupo de teoría en think tank, y cuando se sobrevino la crisis griega, hablamos de este tema en 2011. Y entonces yo miré a Grecia y dije, bueno, podrían aprender de la Argentina. Entonces escribí un informe que se llama Crónica de una deuda anunciada, y cómo Argentina debería haber renegociado la deuda rápida, y comparé la situación con Grecia. Ambos habían visto que algo gris y grandes venía a investir, y entonces Grecia eligió enfrentarlo y la Argentina no. Entonces los caminos se bifurcaron. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo hablar acerca de esto? Porque el tema se aplica a todo, a los negocios, a los temas de gestión e incluso a los individuos. Entonces me vino esa imagen de algo que es peligroso y que tiene un cuerno peligroso, un rinoceronte. Entonces me di cuenta que hay 5 especies de rinocerontes. Uno es el negro y el otro es el blanco. Pero los dos son grises, que es una cosa obvia, pero nosotros normalmente no llamamos las cosas por su nombre. Entonces eso fue una metáfora de algo atemorizante que viene hacia nosotros, y esa dinámica nos da una opción, y es muy probable, más probable de lo que ustedes se imaginan, que ustedes se permitan ser embestidos. Pueden estar en cualquier lugar, en el horizonte o no. Y mi idea es que no los ignoremos como el elefante en la sala que su primo. Algunos los enfrentan y otros no. Lo que yo quiero hacer es que la gente reconozca que todos somos vulnerables y que podemos ser embestidos. Y si prestamos atención al rinoceronte gris, entonces vamos a sobrevivir y vamos a prosperar. Hay
muchos rinocerontes grises en el mundo, pequeños y grandes. Lo más importante es la perspectiva. ¿Qué significa para ustedes? Y yo he preguntado a muchos, ¿qué es un rinoceronte gris para ustedes? Este concepto funciona mejor cuando uno identifica los rinocerontes por sí mismo. Pero hay tres que están relacionados entre sí en un triángulo. Una es la desigualdad y lo vemos en la pandemia. La gente rica les está yendo bien y ya están prosperando y volviéndose más ricos. Y aquellos que tenían problemas antes tienen todavía más problemas. Y esto va a producir efectos en la economía a futuro. Entonces nos plantea una pregunta moral para la sociedad. El otro ángulo es la fragilidad financiera. Cuando tenemos una alta deuda gubernamental por el gasto en la pandemia y también tenemos muchas burbujas de mercado que están por explotar. En cuanto se detenga el estímulo financiero de los bancos centrales, vamos a ver que todas estas fragilidades financieras van a explotar. Y esto está relacionado con la desigualdad, porque esta fragilidad financiera tiene que ver con que la gente que tiene más activos son cada vez más ricos y los pobres cada vez menos. Y el tercero es el cambio climático, que está muy relacionado con ambos. La gente que está menos afectada por el cambio climático son los ricos y los que están más afectados son la gente que son más vulnerables. Y se está prestando mucha atención a esto. Los senadores de los Estados Unidos dijeron, tomen en cuenta el riesgo de los precios por el cambio climático, pero el cambio climático lleva amenazas a, por ejemplo, los bienes inmuebles, a las ciudades, a las municipalidades, a las compañías de seguros. Entonces, el cambio climático hace que la fragilidad financiera incremente. Entonces tenemos estos tres gigantes, rinocerontes gigantes que están interactuando entre sí y eso nos llevaría a un crack, pero en inglés el grupo de rinocerontes se llama crash. Permítame aprovechar el hecho que usted conoce muy bien a la Argentina. Mencionamos la crisis del 2001. Sé que habla español con acento dominicano y argentino. Entonces me atrevo a preguntarte esto. ¿Cómo ves a la Argentina en este contexto global en cuanto a los rinocerontes grises que mencionaste? ¿Y cuáles son particularmente los rinocerontes grises propios para la Argentina que ves por delante? Bueno, qué buena pregunta realmente. Me encanta Argentina, la amo muchísimo. Estuve mucho tiempo en los 90 y recientemente estuve en el año 2017 para el World Economic Forum. Bueno, por supuesto, en cuanto a la crisis de deuda, fue muy interesante ver recientemente las negociaciones de la deuda argentina y yo vi a alguien que realmente estuvo muy conforme cuando llegó Argentina al acuerdo de deuda. Bueno, esta vez vimos a rinoceronte gris a tiempo. Bueno, seguramente esto es importante y las fragilidades financieras son un tema en la Argentina, tanto las relacionadas con el país y también como parte de un sistema global, en la que las dinámicas de deuda cada vez son más difíciles. Después de la crisis de 2001 se habló muchísimo a los bonos vinculados con el PBI, que se generaban títulos que pagaban más cuando la economía estaba floreciente y pagaban menos cuando la economía estaba débil. Y esto ayudaba a mantener el auge, que se expanda completamente, trataba de emparejar las cosas y me gustaría que ese concepto se volviera a implementar. También los objetivos de desarrollo sustentable, que abordan tantas cosas que se relacionan con la desigualdad, los sistemas de salud, el cambio climático, la pobreza, la salud materna o infantil y también la vinculación de la deuda
deuda, los acuerdos nacionales de deuda, con apuntar o canalizar los recursos a las metas o los objetivos de desarrollo sustentable. Esto creo que va a ser muy positivo para la Argentina. Obviamente, la desigualdad es un tema muy importante, no necesito decírselo a ustedes, pero la desigualdad también significa el acceso a la educación, a sistemas de salud. La salud fue tan importante en esta crisis. Y los sistemas de sustento para las personas que están en la parte más abajo de la ecuación de la desigualdad. Y por supuesto, en el cambio climático, bueno, la Argentina es un país agrícola-ganadero y los productores son muy vulnerables al cambio climático. Se trata de un problema global al que cada país tiene que hacer su propio aporte. Pero en muchos casos los productores tal vez no sean los que más contribuyan al problema. Entonces, tiene que haber igualdad en cuanto a quién genera el riesgo y quién paga las consecuencias de ese riesgo. No puedo estar más de acuerdo. Permítanme pasar ahora a un tema que me parece que es muy pertinente para nuestra audiencia. Se ha hablado mucho sobre el futuro del trabajo, los cambios en las estructuras organizacionales, las nuevas habilidades que se necesitan, nuevas formas de trabajo. Todos estamos tratando de buscar una forma más ágil de trabajar. Se habla mucho en cuanto al futuro del trabajo. ¿Este es un rinoceronte gris que ya nos ha pasado por arriba o todavía está por delante? ¿Estamos a tiempo? Bueno, me parece que es ambas cosas, estos rinocerontes grises que están por ahí por pasarnos por arriba o viene una manada atrás. Bueno, creo que hay cosas que ya están aquí, hay tantas estadísticas en muchos países en cuanto a los puestos de trabajo que se perdieron por la automatización. También durante la pandemia, que hemos trabajado desde casa, hubo tantas reuniones que se hicieron en forma digital. Algunas personas se sienten más cómodas en esa configuración que otras. Y muchos han tenido un acceso más amplio en casa. Algunos se pueden conectar con sus compañeros de trabajo y otros no pueden. Y esto ha sido un gran problema. Aquellos que trabajan en forma presencial y no pueden trabajar desde casa, no pueden trabajar en forma digital. Ellos son vulnerables a muchos más riesgos que aquellos que nosotros que tuvimos la suerte de poder trabajar en forma digital y remota. Eso es un tema pertinente a la pandemia, pero en términos generales las habilidades digitales son muy importantes, tan importantes. Poder comprender y entender especialmente cómo hacer que la tecnología funcione bien para uno. Hay mucha investigación en cuanto al impacto de la tecnología en la automatización, en el futuro del trabajo. No solamente tiene que ver con las computadoras o las personas, no es esa ecuación, sino las personas, cómo hacen para que las computadoras funcionen mejor para ellos. Y otra de las partes del futuro del trabajo tiene que ver con las habilidades necesarias. Vemos mucho énfasis en la educación, que es extremadamente importante. Esto va a ser muy importante, pero para muchos estudios demuestran que la habilidad más importante va a ser las habilidades humanas, no tal vez las de codificación. Aquellas cosas que sí los humanos pueden hacer, mostrar empatía. Yo estoy aquí y bueno, uno tiene un psicólogo que uno le cuenta los problemas y trata de relacionarse emocionalmente, pero tiene que ver con el trabajo en equipo, las estrategias. Creo que va a haber una prima sobre los servicios que son provistos directamente por los humanos que pueden utilizar la automatización y la computadora para mejorarlos. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vamos a hacer, las computadoras hacen mucho más eficientemente que nosotros, pero hay muchos que temen estas cuestiones financieras, no saben qué hacer. Obvio que muchas cosas necesitan un ser humano que los ayude, que los escuche, que le tienda la mano, que los ayude a sentirse cómodos o no. Entonces, esto es algo muy importante. Y la tercera parte del trabajo en el futuro tiene que ver con el paraguas de riesgo sobre los trabajadores y las compañías. Y hemos visto a través de la pandemia muchas empresas y trabajadores que en realidad
realidad tuvieron muchos problemas y que los ha llevado a tratar de buscar la manera en subsidiar algunos de los trabajos para que la gente no los despidan y puedan volver a trabajar fácilmente. Pero hay una pregunta más grande subyacente a medida que la gente pasa a la economía de los trabajos más informales o por remuneración temporaria. ¿Quién prevé ese paraguas de riesgo para ellos? En los Estados Unidos uno tiene seguro por el trabajo y si uno cambia de puesto de trabajo, bueno, tiene un periodo de 3 meses, pago el gobierno. Y bueno, esto no es eficiente para los trabajadores o para las compañías. Pero ese paraguas de riesgo que los gobiernos podían suministrarnos, ¿va a ser más eficiente para las compañías y para los individuos? ¿O va a ser más fácil para los individuos cambiar de puesto de trabajo a puesto de trabajo sin preocuparse por ese gap de servicio de salud de 3 meses? Bueno, hubo una gran lucha en los Estados Unidos en cuanto a las plataformas de trabajo a destajo o gig, si estos son empleados temporarios, no son empleados a tiempo completo. Bueno, esto impacta en los derechos de las personas y esto no lo quieren cambiar por un puesto de trabajo tradicional. Entonces, esto planteó muchísimos interrogantes en cuanto al entorno de trabajo, cómo uno prevé temas de back office, servicios de soporte, a los trabajadores de economía gig o de trabajo a destajo que no trabajan para una gran compañía, pero necesitan de esto. Entonces uno tiene que tener economías en escala. Hay muchas preguntas que se han planteado en este paraguas de riesgo, el tipo de habilidades que necesitan las personas. Bueno, lograr esas habilidades es una inversión y muchas veces las empresas proporcionan este aprendizaje de por vida, pero los individuos, la inversión de los individuos en la universidad también es muy grande. Entonces hay una gran cantidad de consideraciones de riesgo en el futuro del trabajo. ¿Quién asume esos riesgos? ¿Quién se beneficia de tomar esos riesgos? ¿Y quién paga los costos si no funcionan bien? Hay muchos países, o sea, son preguntas que todos los países tienen que prestarle más atención. Y espero que todos, en todos los países donde esto ya está pasando, estén tratando de tomar las decisiones correctas para impedir la embestida del rinoceronte gris. Y quisiera formular la última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. ¿Me puedes escuchar? Ya estás, ya te oigo bien. La última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Usted mencionó los rinocerontes grises que tenemos frente a nosotros en Argentina. Y este año creo que hemos experimentado este crash o grupo manada de rinocerontes, porque había muchos. Entonces, en este año muy difícil, hemos experimentado esta manada de rinocerontes. No había solo la pandemia, quizás era la mayor, pero disparó la aceleración de muchos otros rinocerontes. Entonces, mi última pregunta es, ¿qué podemos hacer para prepararnos, para tomar las decisiones a tiempo, para evitar estas embestidas de nuestras vidas profesionales y personales? ¿Cómo podemos estar listos y a tiempo? Me encanta esa pregunta porque es una que mira hacia el futuro. Todo el mundo habla sobre los cisnes negros y mira hacia atrás y no podemos hacer nada al respecto. Y es algo que espero que con este concepto consiga que la gente mire hacia el futuro y evite lo que está pasando. Y usted habló sobre la toma de decisiones y esto es muy importante y significa preguntarse como individuo y como profesional y como grupo, ¿cómo tomamos buenas decisiones de riesgo? Y eso significa que nosotros pensemos cuáles son los insumos que recibimos. Estamos entre nuestros empleados, nuestros inversores, nuestros compañeros, todas nuestras partes interesadas. Todos nos mandan la retroalimentación que necesitamos. Entonces, cuando tomamos la decisión
¿tenemos las personas correctas a nuestro alrededor? O sea, ¿tenemos la gente que piensa como nosotros, fueron al mismo colegio y tienen el mismo origen? O si no es un conjunto de gente que tiene distintas perspectivas. Y esto puede llegar a ser muy arriesgado para la gente porque no están acostumbrados a escuchar muchas voces. Y a veces hay fricciones en la toma de decisiones, pero termina con una mejor decisión. Es como una perla que la fricción es la que la pule. Entonces, nosotros hay que ver qué es lo que viene hacia delante nuestro. Y si hay mucho debate saludable, hay muchas herramientas para mejorar el debate con el role play y hacer de abogado del diablo y alguien que empuje, bueno, ¿qué es lo que puede pasar mal? Y también el abogado de Los Ángeles, que siempre va a contraatacar a aquellos que dicen que eso no va a funcionar. Entonces, esto es uno de los motivos por los cuales la gente no enfrenta los riesgos que tienen por delante, porque tienen miedo de tomar una decisión que podría llegar a afectarlos. Entonces, la otra cosa es focalizarse en las cosas que uno sabe. Hay tantas cosas inciertas que no sabemos, que ni siquiera sabemos que no las sabemos. Entonces, si hay algo delante de nosotros que sabemos que podemos solucionar, podría haber algo que no sabemos que está allí y que nos podría embestir. Entonces, esto nos lleva a un cambio de mentalidad. En China, el libro ha sido muy popular y cuando voy a China, la gente capta intuitivamente lo que yo digo. Ellos dicen, sí, esto nos preocupa y usted nos ha dado una imagen para hablar al respecto. En cambio, en el occidente he tenido muchas posiciones un poco escépticas. Nosotros somos norteamericanos, ya sabemos todo lo que pasa en el mundo. Y la gente no se da cuenta que al ponerse en una posición defensiva, están bajando sus defensas y son vulnerables a estos rinocerontes grises. Entonces no hay un problema en decir, hey, hay un rinoceronte gris. Es una señal de fuerza. Y entonces, si nos ponemos a pensar, ¿cuáles son los rinocerontes grises delante de mí? ¿Cuáles son los que yo puedo resolver? Aquellos que no puedo resolver. ¿Quién me puede ayudar a resolverlos? ¿Qué es lo que necesito para resolverlo? ¿Cuán rápido me vienen a investir? ¿Cómo está funcionando este abordaje del enfoque del rinoceronte gris? Entonces, si lo hacemos y funciona, y nosotros muchas dicen que hice algo y debería estar resuelto, pero quizás no sea la solución adecuada. Entonces es una relación permanente con los rinocerontes grises de su vida. Me gusta lo último que acabas de decir. O sea, es una especie de invitación a la acción permanente. Y entonces el título de Experiencia Management este año, protagonistas del futuro, tachamos futuro y ponemos presente, porque si uno quiere trabajar para el futuro, es una acción continua en el presente. Así que me gusta esta invitación a la acción. Creo que tenemos 5 o 4 minutos para una pregunta del público. A ver, la pregunta que tengo es, ¿cuál fue la reacción global a la crisis de 2008 mucho mejor que la reacción a la pandemia? Esa es una gran pregunta. No la había pensado demasiado. Lo que es interesante, yo creo que la pandemia tiene mucho que ver con el liderazgo. Nosotros hemos tenido muy mal liderazgo en mi país y yo creo que es uno de los motivos
por los cuales se ha visto, esto sería una consecuencia impensada o no deseada de la crisis de 2008, porque esa crisis inflacionó los activos y incrementó la desigualdad en todo el mundo. Entonces, hubo un grupo de personas que se sentían protegidas y muchas de las medidas de los bancos centrales han beneficiado desproporcionadamente a esas personas protegidas. Ahora tenemos algo como una recuperación que la gente que estaba bien, está yéndole muy bien, y a los que eran vulnerables están cada vez peor. Entonces, una de las cosas que hicimos mejor que en 2008 es que vimos pagos directos, por lo menos en los Estados Unidos, a los individuos. Este dinero que fue de ayuda social se produjo en este momento y no se hizo en 2008, es decir, pagos a individuos para los más vulnerables, para que la economía empiece a mejorar, porque las empresas van a seguir mejorando, porque van a tener más demanda de sus bienes y servicios, porque la gente tiene dinero para comprarlos. Y no es una cuestión de hacer una opción, ejercer una opción entre aquellas personas que van a trabajar y poner en riesgo su vida, y sino quedarse en casa y trabajar. Entonces tenemos que ayudar a que se tome una decisión correcta en esa situación. Es decir, si voy a trabajar, podría morirme, y si no trabajo también puedo morirme porque no tengo dinero. Entonces hay maneras que hemos funcionado mejor y otras que no, pero creo que nos ha ido mejor con estas ayudas sociales. La última pregunta del público, porque tenemos 4 minutos. Aquí me preguntan, ¿usted piensa que los cambios en la responsabilidad de los líderes, los planes de responsabilidad de los líderes, pueden ponerse en práctica para evitar más aún los riesgos? ¿Ve una ventana de oportunidad ahí o algo que se puede hacer al respecto? Sí, el liderazgo es un tema tan importante. Tenemos un gran debate en ese sentido, sin politizar la cosa. Tiene que ver con la responsabilidad, y la responsabilidad en ambos sentidos. En muchos casos, los gobiernos no quieren tomar decisiones difíciles que impliquen problemas a corto plazo para reducir problemas a largo plazo. Parte de esto se debe a que en realidad van a ser poco populares, no van a ser populares al hacerlo. Y la gente, nosotros tenemos un problema grave en los Estados Unidos al respecto. La gente no está dispuesta a apoyar esas medidas difíciles pero necesarias. Entonces, no solamente es culpa de los líderes, también de las personas que inciden en las decisiones de los líderes. Entonces, me parece que necesitaríamos más comprensión de cuáles son las concesiones, cuáles son las políticas a abordar. Esto es algo muy importante para mí, entender más el riesgo, tanto en los Estados Unidos como en otros países. Básicamente, la gente tiene sus propios círculos, viven en un estanque, digamos, se rodean por las personas similares a él, y ellos sí toman procesos de decisión de esa manera. Si hay el mismo tipo de gente que habla de lo mismo, las decisiones son difíciles. Entonces, para mí hay que tratar de facilitar que las personas hablen de cuáles son las concesiones de las políticas, aún si tiene que ver con las decisiones y con los planteos que ellos tienen al respecto. Bueno, cuando los líderes salen y dicen mentiras y hacen promesas, y la gente los tiene que responsabilizar de lo que han dicho.
puede ser cualquier tipo de gobierno, no solamente los democráticos versus los autoritarios, porque hay ciertas formas en que los gobiernos autoritarios en forma extraña son como más responsables y hacen su trabajo bien. Entonces, involucrar a más personas en estos temas, en estas preguntas de cuáles son las decisiones que tiene que tomar el gobierno, qué es lo que la gente quiere realmente y cómo las personas pasan de pensar en mí, en yo, a cuál es mi relación con la comunidad que me rodea, con el país en el que vivo, con el mundo y dónde se encuentran los beneficios mutuos. Y si otras personas trabajan conjuntamente conmigo para tratar de hacer un mejor mundo, yo tengo más incentivo para hacerlo y voy a ser más generoso con las personas que me rodean. Y bueno, todo se reduce a la educación. Uno necesita educación para eso. Muchísimas gracias, Michelle. Fue un placer recibirla aquí. Nos deja con muchas cuestiones para pensar. Me parece que Argentina tiene un gran desafío porque tenemos culturalmente esta tendencia de mirar a corto plazo y no a largo plazo. Y me parece que esto ya no es una opción que tenemos por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar con usted y espero que algún día pueda volver a la Argentina en forma presencial. Hasta luego. Muchísimas gracias.